¿Te imaginas que lo que un día intentó destruirte se convierta en el arma con la que Dios te da la victoria? Este impactante testimonio nos lleva por un recorrido profundo a través del mundo espiritual, donde las realidades invisibles son más tangibles que lo que nuestros ojos pueden ver. Aquí descubrirás cómo la gloria de Dios no se manifiesta en medio del entretenimiento o la comodidad, sino en la muerte al ego, en el sacrificio, en la búsqueda incansable. Aprenderás por qué hombres como Moisés, Elías y Pablo fueron transformados en lo secreto, en medio del ayuno, la soledad y el fuego de la presencia divina. Serás testigo de cómo el poder de Dios se revela cuando se entra en dimensiones espirituales más allá de lo natural, donde los ángeles no solo se hacen visibles, sino que actúan, pelean, alimentan, instruyen y preparan para un propósito eterno. Lo que aquí se relata no es teoría, es experiencia viva, evidencia palpable de un Dios que sigue manifestando su gloria a quienes están dispuestos a morir para vivir verdaderamente. Desde que empecé a hablar abiertamente sobre las experiencias espirituales que he vivido, sabía que no todos estarían de acuerdo. En una ocasión, publiqué un video explicando sobre ángeles, sus nombres y las maneras en que se manifiestan, y aunque muchos encontraron edificación en ese contenido, también surgieron numerosas preguntas y críticas. Algunos cuestionaban la validez de ciertos nombres que mencioné, diciendo que no los veían en las Escrituras, mientras que otros simplemente querían saber más, intrigados por un tema que, aunque aparece en la Biblia, aún resulta desconocido para muchos. Fue precisamente esa mezcla de curiosidad y escepticismo lo que me impulsó a profundizar mucho más en el tema. Decidí entonces preparar un nuevo contenido en el que pudiera abordar todo esto con mayor claridad, con una explicación directa y comprensible sobre lo que realmente enseña la Biblia acerca de los ángeles y sus apariciones. Empecé por definir el término angelofanía, que para muchos suena extraño, pero es simplemente la manifestación visible de un ángel. Para explicarlo mejor, recurrí al concepto de teofanía, que significa la aparición visible de Dios al ser humano. Si teo significa Dios y fanía significa aparición, entonces angelofanía se refiere a la aparición visible de un ángel. Puede parecer un concepto teológico complejo, pero al comprenderlo, uno empieza a notar con mayor claridad las formas en que estos seres celestiales han intervenido a lo largo de la historia y cómo también pueden hacerlo hoy. Al compartir este contenido, no dejé de notar una triste realidad. Muchos hoy en día prefieren consumir material relacionado al ocultismo, a lo tenebroso, a lo que provoca miedo o curiosidad morbosa. Sin embargo, cuando uno se adentra en la verdad de cómo Dios obra a través de sus ángeles, se despierta una admiración genuina. Empecé a ver cómo este conocimiento produce asombro, pero también consuelo y esperanza. Entender cómo se manifiestan, cómo protegen, cómo hablan y cómo actúan según la voluntad divina me llevó a apreciar aún más la sabiduría con la que Dios ha diseñado todo. Una de las verdades que más impactó mi forma de ver el mundo espiritual fue comprender que los ángeles, por más poderosos y sabios que sean, no tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ellos son criaturas celestiales creadas por Él, pero no comparten la herencia espiritual que se nos ha otorgado a nosotros por medio de Jesucristo. Antes de conocer a Jesús, también era simplemente una criatura, pero al aceptarlo fui adoptado como hijo, con derecho a heredar su gracia. Esta revelación transformó por completo la manera en que entiendo mi identidad y me llenó de una gratitud que aún hoy me sobrecoge. Comprendí que, aunque los ángeles poseen una fuerza inconmensurable y una inteligencia que va más allá de lo que la mente humana puede imaginar, Dios nos ha otorgado a los que creemos en su Hijo una posición única. Ser llamados hijos de Dios es un privilegio que ni siquiera los ángeles poseen. Esta verdad me ayudó a valorar más profundamente la relación que tengo con el Creador y a entender que, en su orden perfecto, cada ser tiene un propósito, pero que hay una gracia especial reservada para aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo.
Desde que comencé a profundizar en el conocimiento sobre quiénes son realmente los ángeles, pude comprender mejor su verdadera naturaleza y las diferencias que tienen con otras criaturas espirituales. Entendí, por ejemplo, que una de las cosas que más distingue a los ángeles de los demonios es la velocidad sobrenatural a la que pueden desplazarse. En las Escrituras se menciona claramente que Jesús dijo: «Yo lo vi caer como un rayo», refiriéndose a Satanás. Esto quiere decir que los demonios pueden moverse extremadamente rápido, semejante a un relámpago que cruza el cielo en un abrir y cerrar de ojos. Pero los ángeles van aún más allá. Ellos se mueven literalmente a la velocidad de la luz. Esto implica que en menos de lo que nos toma pestañear, un ángel puede venir directamente desde el cielo, cumplir una misión específica, protegernos, comunicarse con nosotros y regresar instantáneamente. Imagínate por un momento que, en lo que tardas en tomar un respiro o en girar la cabeza, uno de estos seres celestiales ya estuvo a tu lado cumpliendo un mandato divino. Esta capacidad tan extraordinaria no es la única cualidad sorprendente que poseen los ángeles. Ellos son seres sumamente inteligentes, dotados de una sabiduría sobrenatural, capaces de comprender las cosas más profundas y complejas del universo con una claridad que para nosotros sería imposible. Su poder es prácticamente inimaginable, pues no hay manera humana de medir o describir completamente lo que estos seres pueden hacer cuando están enviados por Dios. Otra cosa que descubrí es que en el mundo espiritual, los ángeles tienen diferentes niveles de jerarquía y cada rango cumple funciones específicas. Esto es muy importante entenderlo porque cada ángel tiene una misión particular asignada directamente por Dios. No todos los ángeles son iguales ni desempeñan las mismas tareas. Algunos son enviados para batallas espirituales, otros para transmitir mensajes específicos, otros para cuidar y proteger la creación misma, incluyendo a los seres humanos. La Biblia revela claramente que cada vez que nace una persona en este mundo, Dios asigna inmediatamente un ángel especial para protegerla durante toda su vida. Esto no es algo simbólico o metafórico, es una realidad más tangible que el aire que respiramos. Pensar en esto me hace recordar todas esas situaciones inexplicables en las que estuve cerca de la muerte o de sufrir accidentes graves y salí milagrosamente ileso. ¿Alguna vez has pensado cuántas veces estuviste al borde de un peligro mortal sin ni siquiera darte cuenta? Tal vez tocaste un cable mojado, sufriste una caída peligrosa, estuviste a punto de ser atropellado, o quizá alguna enfermedad grave amenazó con destruir tu vida. La verdad es que en todas esas ocasiones, sin saberlo, estabas bajo la protección de tu ángel asignado. Este ser celestial no es alguien común, sino un ser glorioso, majestuoso e inigualable, enviado especialmente por Dios para cuidarte y defenderte. La Biblia dice claramente: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto es algo que muchas personas ignoran, pero es completamente real y poderoso. Incluso el ángel más sencillo del cielo, aquel que consideraríamos menos relevante, aunque realmente no existe tal cosa como un ángel pequeño o insignificante, tiene poder suficiente para provocar cambios inmensos en el universo. Un solo ángel podría sostener la luna y el sol en sus manos y provocar una explosión extraordinaria. Este nivel de autoridad y poder es algo que escapa a nuestro entendimiento humano, y sin embargo Dios los pone al servicio de quienes le honran y le temen. Una de las cosas que más me impactó en mi estudio fue descubrir que algunos pasajes de la Biblia que había leído desde niño tienen una interpretación distinta y más profunda cuando se analizan cuidadosamente. Por ejemplo, en la historia de Moisés y la zarza ardiente, siempre pensé que era Dios mismo quien directamente hablaba con Moisés desde la zarza cuando le dijo: «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa». Sin embargo, al profundizar más en el estudio de las Escrituras, comprendí que no era el mismo Dios en toda su esencia quien estaba en la zarza, sino un ángel de alto rango, específicamente un serafín.
Esta revelación cambió totalmente mi forma de entender este pasaje tan conocido. Los serafines son ángeles especiales cuya misma esencia está compuesta por fuego puro, una presencia ardiente que manifiesta la santidad y gloria de Dios de una manera intensa. Estos seres ardientes son los que más cerca están del trono celestial y son portadores de la presencia de Dios en forma visible. Precisamente, uno de estos serafines estuvo allí en la zarza ardiente con Moisés. Esto explica por qué la zarza ardía sin consumirse. No era fuego común, era la manifestación del fuego divino que caracteriza a estos seres celestiales tan próximos a Dios. El profeta Elías, quien fue un hombre que vivió grandes manifestaciones de poder espiritual, también tuvo una relación directa con los serafines. Por eso, cada vez que vemos en la Biblia manifestaciones sobrenaturales que involucran fuego divino, podemos estar seguros de que detrás de esa manifestación hay un serafín presente cumpliendo una misión especial enviada por Dios. En mi camino de aprendizaje también entendí que muchas veces cuando la Biblia dice «y habló Jehová», no significa necesariamente que fue la voz directa del Creador en toda su esencia la que se escuchó, sino que muchas veces Dios utiliza a estos ángeles poderosos como embajadores o representantes para transmitir claramente sus mensajes a los seres humanos. Al igual que cuando un predicador trae una palabra profética en la iglesia y todos entienden que es Dios mismo quien está hablando a través de él, así sucede con los ángeles. Cuando ellos se presentan ante las personas, traen mensajes tan claros y fieles al corazón de Dios que se les reconoce como la voz misma del Altísimo. Comprender estas verdades me hizo valorar profundamente la presencia constante y silenciosa que Dios asignó a mi lado. Ahora, cuando pienso en mi ángel asignado, reconozco con humildad y gratitud el increíble privilegio que tengo de vivir protegido y guiado por alguien tan poderoso y majestuoso, cuyo único propósito es llevarme seguro hasta cumplir todo aquello que Dios ha diseñado para mi vida. Desde que empecé a explorar más profundamente la realidad sobre quiénes son realmente los ángeles, entendí que son seres creados directamente por Dios con propósitos y funciones específicas. Son mensajeros especiales que Dios utiliza para comunicarse con nosotros y actuar en nuestro favor. Algo que pude descubrir con claridad es que en muchas ocasiones, cuando la Biblia menciona que Jehová habló directamente con un profeta o personaje bíblico, en realidad estaba usando un ángel como intermediario. Aunque en algunos momentos Dios hablaba personalmente, la mayoría de las veces usaba a sus ángeles como embajadores celestiales. Cuando estudiaba detenidamente el caso de Moisés, me llamó mucho la atención darme cuenta de que este gran líder espiritual no solo fue guiado por la voz directa de Dios, sino también por la intervención constante de ángeles específicos asignados para acompañarlo en todo momento. Lo que llamamos la columna de fuego que iluminaba el camino del pueblo de Israel durante las noches en el desierto y la columna de nube que los protegía del intenso calor del día, no eran simples fenómenos naturales. Estas manifestaciones eran ángeles poderosos enviados por Dios. Esa columna de fuego no solo les daba luz, sino que también los protegía del intenso frío nocturno y alejaba a los animales peligrosos, especialmente a las serpientes venenosas. De la misma forma, la columna de nube actuaba como un escudo protector contra el fuerte sol que podía quemarlos y agotarlos durante el día. Dios, con infinito cuidado y sabiduría, proveyó un ambiente perfecto para proteger y sostener a su pueblo. Mientras meditaba sobre estas cosas, entendí algo que me dejó asombrado. Moisés tuvo la asistencia directa de un serafín, un ángel ardiente que opera en el nivel más alto de la jerarquía angelical. Este ser celestial estaba presente en la famosa escena de la zarza ardiente. Aunque durante mucho tiempo creí que era Dios mismo quien le hablaba desde aquella zarza, comprendí después que era un serafín actuando como representante directo del Creador, transmitiendo fielmente sus palabras.
Un serafín es un ángel hecho de fuego puro, lleno de santidad, con una conexión profunda y constante con Dios. Por eso la zarza ardía sin consumirse. Era la presencia ardiente de este poderoso ángel, Trozo Sartomastura, encargado de revelar la voluntad divina a Moisés. Aprendí también que existen distintos niveles espirituales, diferentes dimensiones que pueden ser alcanzadas por personas profundamente consagradas a Dios. Algunos hombres bíblicos pudieron entrar en lo que llamamos la quinta dimensión, un nivel donde no existe imposibilidad alguna. En esta dimensión espiritual, la autoridad sobre los elementos naturales y situaciones sobrenaturales se vuelve evidente. Me impactó profundamente considerar ejemplos claros de personajes bíblicos que vivieron en este nivel, como Elías, quien con plena seguridad dijo: «Vive Jehová en cuya presencia estoy, que por mi palabra no lloverá». Me asombró saber que, aunque Dios no le había dado inicialmente la orden, respaldó totalmente las palabras del profeta debido a su obediencia y cercanía espiritual. Elías tenía autoridad sobrenatural sobre el agua y el fuego, demostrando claramente que estaba operando en un nivel espiritual muy alto. Esta dimensión espiritual tan alta no era exclusiva de Elías. Otros hombres como Eliseo, Sansón, Job, Isaías y Moisés vivieron realidades espirituales extraordinarias. Moisés, por ejemplo, tuvo la autoridad para dividir las aguas del Mar Rojo simplemente al extender su vara. En aquel momento, millares de ángeles trabajaron para ejecutar esta obra sobrenatural, separando las aguas para permitir que todo el pueblo cruzara en seco hacia la libertad. Sin embargo, alcanzar este nivel espiritual no es sencillo. Se requiere una obediencia absoluta y una entrega total al plan de Dios. Me impresionó profundamente enterarme de que algunos profetas fueron llamados a obedecer instrucciones realmente difíciles. Por ejemplo, Dios le pidió a Isaías que caminara desnudo durante 3 años como señal profética, y él obedeció sin cuestionar. Al profeta Ezequiel le mandó cocinar sus alimentos usando estiércol humano, aunque luego Dios permitió que lo hiciera con estiércol de animales cuando Ezequiel lo pidió humildemente. Incluso a este mismo profeta Dios le anunció que le quitaría a su esposa, la mujer que él amaba profundamente, y que no debía lamentarse ni llorarla, y así sucedió. Estos hombres vivían en niveles de entrega y obediencia que pocos podrían entender hoy en día. Recuerdo especialmente el caso de Job, quien habitó profundamente en esta quinta dimensión espiritual. Él perdió absolutamente todo lo que poseía: hijos, propiedades, riquezas y salud, pero permaneció fiel a Dios. Incluso cuando su esposa, en desesperación, le aconsejó que maldijera a Dios y muriera, Job respondió con firmeza que había venido desnudo al mundo y desnudo partiría, alabando siempre al Señor. Lo que más me impactó fue la visión espiritual de Job, quien afirmó con plena convicción: «Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo». Job pudo ver a Jesús mucho antes de que Cristo viniera al mundo, murió y resucitó. Este hombre estaba adelantado espiritualmente, viviendo en un plano sobrenatural que lo llevaba más allá del tiempo común. Isaías también operó en este nivel espiritual elevado. Tuvo visiones impresionantes, como observar objetos que describió como pájaros volando como palomas, claramente visiones proféticas de lo que hoy conocemos como aviones. De igual manera, Daniel tuvo revelaciones del futuro tan precisas que predijo claramente el incremento del conocimiento y la tecnología, incluso anticipándose a cosas similares a los dispositivos móviles que hoy conocemos. Estos profetas vieron y describieron con sus palabras realidades futuras que sobrepasaban completamente su época, porque estaban viviendo en una dimensión espiritual muy avanzada. Este nivel espiritual no era alcanzable para todos porque requería una vida consagrada, entregada completamente a Dios, apartada de distracciones y entretenimientos superficiales.
Estas personas vivían vidas radicales de oración, ayuno y obediencia absoluta, lejos de cualquier tipo de distracción que pudiera separarlos de su conexión profunda con Dios. Ellos podían acceder a estas dimensiones porque habían aprendido a vivir continuamente en obediencia total, dispuestos a seguir a Dios incluso cuando Él les pedía cosas que parecían incomprensibles o dolorosas. He llegado a entender que entrar en las dimensiones espirituales más altas no es algo sencillo ni algo que se logre desde nuestra lógica o razón humana. Para vivir experiencias profundas con Dios, es necesario estar completamente muerto a nuestra lógica humana y plenamente entregado a la obediencia divina. Recordé con mucha claridad el ejemplo de Noé, quien se encontraba en la quinta dimensión, una dimensión espiritual tan alta que Dios le ordenó construir un arca en medio de una tierra donde jamás había caído una sola gota de lluvia. Imaginé cómo sería esa situación. Noé explicándole a su esposa y familia lo que Dios le había pedido, posiblemente siendo cuestionado, tratado como loco por su propia familia y vecinos, porque desde su lógica humana era absurdo construir una enorme embarcación en tierra seca y firme, esperando una inundación que nadie jamás había visto. También me impactó recordar la historia del profeta Oseas, a quien Dios le dio una instrucción que parecía aún más ilógica y desconcertante. Le dijo claramente que tomara por esposa a una prostituta, tuviera hijos con ella y conviviera a su lado, simbolizando así el amor y la misericordia de Dios hacia su pueblo que constantemente se alejaba de él. Para alguien racional, esta orden parecería totalmente incongruente e incluso escandalosa, pero Oseas, operando en un nivel de obediencia y fidelidad espiritual muy alto, la cumplió sin cuestionar. Este ejemplo muestra claramente que en estos niveles espirituales tan altos, lo que prima es la obediencia a Dios por encima de cualquier lógica humana. Mientras exploraba este tema, también aprendí cosas impactantes sobre las capacidades extraordinarias que poseen los ángeles. Me sorprendió saber que un solo ángel enviado por Dios podría destruir completamente este mundo si así fuera ordenado. Un ejemplo bíblico impresionante es el ángel de Jehová que en una sola noche, en tan solo un instante, eliminó a 185,000 personas que eran enemigos del pueblo de Dios. Este hecho demuestra claramente que los ángeles poseen poderes sobrenaturales impresionantes y actúan según instrucciones divinas con autoridad absoluta. Además, pude descubrir que existen diferentes clases y rangos de ángeles, cada uno con tareas específicas que cumplen dentro de la creación de Dios. Algunos ángeles están asignados específicamente a cuidar el universo y todos los elementos que lo componen, las estrellas, el sol, la luna, las galaxias completas. Otros tienen la responsabilidad de proteger la naturaleza, vigilando y sosteniendo los bosques, los ríos, los mares y las playas, asegurando así el equilibrio natural del planeta. También están los ángeles cuya tarea principal es cuidarnos directamente a nosotros, guardándonos constantemente de peligros físicos y espirituales, de haler emeritados pejo, te haleria físicos terituales, alejándonos de accidentes y planes malignos que pudieran acabar con nuestras vidas. Pude aprender además que hay ángeles especializados en tareas de guerra espiritual. Estos ángeles son enviados específicamente para pelear batallas en el ámbito espiritual, cortar las cabezas de principados y potestades malignas que intentan destruirnos y proteger nuestras vidas y familias de ataques satánicos. Además, algunos ángeles tienen funciones específicas relacionadas con el viento, actuando sobre el aire para proteger vehículos aéreos como aviones y helicópteros durante sus vuelos. También existen ángeles que están encargados de proteger vehículos terrestres y marítimos, e incluso hay ángeles cuya área de operación es específicamente en las profundidades de las aguas. Recordé una experiencia personal que tuve cuando apenas tenía 8 años.
Estaba jugando en un río junto a mis hermanas, me quedé dormido en medio de la corriente y sin que nadie lo notara, la corriente me arrastró de manera inexplicable. Cuando desperté, estaba sano y salvo en la orilla del río, completamente protegido. En ese momento comprendí claramente que un ángel había intervenido preservando mi vida y asegurando mi bienestar, aunque nadie a mi alrededor lo hubiera notado. Otro claro ejemplo del cuidado angelical es el caso de Moisés cuando era apenas un bebé. Su madre lo colocó en una canasta y lo lanzó al río Nilo, un lugar lleno de cocodrilos y otros peligros que fácilmente podrían haber terminado con su vida. Sin embargo, el ángel asignado a Moisés dirigió perfectamente la canasta hacia el lugar exacto donde estaba la hija del faraón, asegurando así que Moisés sobreviviera y cumpliera el propósito que Dios tenía para él. Incluso Jesucristo mismo afirmó la realidad y el poder de los ángeles cuando, estando en el huerto de Getsemaní, Pedro sacó su espada para defenderlo. Jesús inmediatamente lo detuvo, explicándole claramente que él podía pedir a su Padre 12 batallones de ángeles para protegerlo. Esto representa alrededor de 72,000 ángeles que podrían haber descendido instantáneamente a defenderlo. Jesús dejó claro algo fundamental: los ángeles no pueden ser invocados directamente por nosotros, sino que es Dios quien los envía como respuesta a nuestras oraciones dirigidas exclusivamente a Él. Al explorar esta enseñanza, entendí claramente que algunas doctrinas modernas que enseñan a invocar ángeles directamente son completamente erróneas y contrarias a lo que la Biblia establece claramente. Entendí que nunca debemos adorar a los ángeles ni tratar de invocarlos directamente, sino que siempre debemos acudir al Padre Celestial, quien tiene autoridad absoluta sobre ellos y es quien ordena su intervención en nuestras vidas. Esto es exactamente lo que ocurrió con Daniel en el foso de los leones. Él no invocó a ningún ángel directamente, sino que clamó a Jehová, quien envió inmediatamente a su ángel para cerrar la boca de los leones. A pesar de ser seres espirituales, los ángeles tienen el poder de interactuar con la realidad física y modificarla según sea necesario, como en el caso del horno de fuego donde fueron lanzados Sadrach, Mesach y Abednego. Allí también un ángel del Señor se presentó, asegurando que ninguno de ellos sufriera daño alguno, a pesar del fuego intenso que los rodeaba, dejando impactado incluso al rey Nabucodonosor, quien reconoció que había un ser sobrenatural acompañando a esos hombres en medio del fuego. Al profundizar sobre estas cosas, comprendí aún más claramente cuán reales y poderosos son estos ángeles que Dios envía para cuidar de nuestras vidas. Al profundizar sobre estas cosas, comprendí aún más claramente cuán para protegernos en momentos peligrosos y para intervenir en situaciones que parecen imposibles desde nuestra perspectiva humana. Esto me llevó a entender cuán importante es dirigir siempre nuestras oraciones y súplicas directamente a Dios, quien en su inmenso poder y sabiduría envía a estos ángeles poderosos para ejecutar sus planes perfectos en nuestra vida cotidiana. He conocido a muchas personas que han dedicado mucho tiempo observando y analizando cosas oscuras y extrañas. Son capaces de describir sombras, manifestaciones paranormales y fenómenos raros con impresionante detalle, pero nunca han experimentado algo tan glorioso y real como la aparición visible de un ángel enviado por Dios. La realidad espiritual divina, llena de ángeles gloriosos que sirven a Dios, es mucho más tangible de lo que muchos imaginan. Al pensar en esto, recuerdo claramente el relato bíblico de Manoa y su esposa. Ella recibió la visita de un ángel enviado especialmente por Dios, quien llegó con un mensaje extraordinario. Le anunció que quedaría embarazada y daría a luz a un hijo especial.
consagrado desde el vientre para una misión específica. Esta mujer quedó tan impactada por la poderosa presencia del ángel que en ese mismo instante creyó que estaba viendo al mismo Dios. La presencia del ángel fue tan intensa y poderosa que ella quedó deslumbrada y tuvo que recibir fuerza sobrenatural para poder soportar la visión y el mensaje que estaba recibiendo. La historia bíblica relata que, abrumada por lo que había visto, intentó adorar a ese ángel, pero él inmediatamente la detuvo, aclarándole que no era Dios, sino simplemente un siervo, un mensajero del Altísimo enviado para anunciarle esa importante noticia. Antes de marcharse, ella y su esposo quisieron conocer el nombre del ángel para poder honrarlo cuando la promesa se cumpliera. Pero el ángel simplemente respondió: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? En ese momento, al presentar una ofrenda en sacrificio a Dios, ocurrió algo extraordinario. El ángel ascendió al cielo delante de sus ojos, desapareciendo milagrosamente en medio de las llamas. Esto me hizo entender que los ángeles son seres celestiales con identidades propias, y aunque no siempre nos revelan sus nombres, cada uno de ellos tiene un nombre único y especial. Aprendí algo asombroso al estudiar más profundamente acerca de estos seres celestiales. Cada ángel en el cielo, entre los millones y billones y aún trillones que existen, tiene un nombre especial otorgado directamente por Dios. No existe un solo ángel en toda la creación que no tenga un nombre personal y específico. Y algo aún más profundo que pude descubrir es que cada nombre angelical tiene un significado particular, cuyo único propósito es glorificar al Creador. Ningún ángel lleva un nombre casual o sin propósito. Todos sus nombres han sido cuidadosamente elegidos por Dios para exaltar y reflejar aspectos especiales de su gloria eterna. Me asombró también recordar cómo Sansón fue acompañado durante toda su vida por el mismo ángel que anunció su nacimiento a sus padres. Este ángel estuvo siempre presente en su camino, brindándole una fuerza sobrenatural y capacitándolo para enfrentar situaciones imposibles, incluso cuando ya estaba ciego y sin fuerzas humanas. Aún en esa condición, Sansón recibió nuevamente poder de Dios, apoyado directamente por ese ángel, para derrotar a los filisteos de una manera impactante y definitiva. Al estudiar con detalle la vida del rey David, comprendí que también él tuvo la constante compañía de un ángel especial asignado para protegerlo y guiarlo en sus batallas. David enfrentó peligros desde muy joven, luchó contra leones y osos con sus propias manos, enfrentándose a criaturas que ningún joven podría vencer por su propia fuerza natural. En una ocasión le contó al rey Saúl cómo había derrotado a esas fieras y rescatado a sus ovejas de sus fauces, algo humanamente imposible. Pero David no estaba solo, tenía a su lado un ángel enviado directamente por Dios que lo protegía y respaldaba continuamente con poder sobrenatural. Ese mismo respaldo angelical se hizo evidente cuando David enfrentó al gigante Goliat. Aunque muchos pensaban que era imposible que un joven como David venciera a un guerrero tan poderoso, él sabía que la batalla no era solo suya, sino que había un ángel poderoso combatiendo junto a él. David vivía y peleaba desde una dimensión espiritual mucho más elevada, enfrentando naciones enteras y ejércitos numerosos y obteniendo siempre victorias absolutas. De hecho, David es el único rey mencionado en la Biblia que jamás perdió una batalla, y esto fue posible gracias al respaldo sobrenatural de ángeles enviados directamente por Dios. En esta dimensión espiritual tan alta, David recibió revelaciones extraordinarias, especialmente en forma de salmos. Cada salmo que escribió está lleno de poder y misterio espiritual profundo, revelado directamente por estos ángeles celestiales. Mientras combatía en medio de grandes batallas, David proclamaba salmos que desataban poder espiritual en el mundo físico, cambiando completamente las circunstancias de la batalla.
Un ejemplo claro es el Salmo 91, donde declara con fe absoluta: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este no era un simple poema, sino una declaración espiritual poderosa revelada directamente por los ángeles a David para que la usara en medio de las batallas. Otro salmo impresionante es el 27, donde David proclama que Jehová es su luz y salvación en medio de ataques intensos. En esas palabras, David revela claramente cómo enfrentaba simultáneamente a diferentes tipos de enemigos, identificando 3 dimensiones diferentes de adversarios: enemigos visibles, adversarios espirituales y perseguidores constantes. Él afirmaba con convicción absoluta que ninguno de ellos podría prevalecer contra él, porque la presencia angelical y el poder de Dios eran reales y evidentes en su vida. Mientras profundizaba en estos misterios, entendí claramente que el mundo espiritual no es algo superficial o simple. Existen profundidades que solo se revelan a aquellos que están plenamente comprometidos y entregados a Dios. David pudo recibir estos poderosos salmos porque estaba viviendo en una conexión espiritual constante con el cielo, y los ángeles, bajo mandato divino, se acercaban continuamente a él para revelarle misterios espirituales profundos que transformaron su vida y lo llevaron a la victoria en cada circunstancia. He llegado a comprender que en este mundo existe una confusión intencional impulsada por la brujería y fuerzas oscuras. Muchas personas se dejan engañar por palabras misteriosas y conocimientos ocultos, creyendo que allí encontrarán la respuesta o solución a sus problemas. Sin embargo, entendí claramente que la verdadera profundidad y misterio provienen exclusivamente de Dios y de lo que Él revela por medio de sus ángeles. Al pensar en los salmos escritos por David, me pregunté cómo podía ser que estos textos estuvieran llenos de revelaciones tan profundas y poderosas. Luego comprendí que estas palabras no eran simplemente el resultado de la inspiración humana o de la imaginación poética, sino que fueron reveladas directamente a David por ángeles enviados por Dios. Porque los ángeles, al fin y al cabo, son mensajeros divinos encargados de entregar palabras y revelaciones del cielo a la tierra. Cada persona que participó en la escritura de la Biblia recibió inspiración directa del Espíritu Santo. Nada fue escrito por casualidad o por un simple impulso humano. Todas las palabras tenían origen celestial. Dios, en su infinita sabiduría, utilizó ángeles como portadores de muchos de estos mensajes y misterios. A través de estos seres celestiales, hombres como David, José, Daniel y Ezequiel recibieron revelaciones impresionantes que superaban toda lógica humana. No solo en tiempos antiguos, sino incluso en tiempos recientes, he conocido casos en los que Dios usó ángeles para intervenir directamente en situaciones críticas. Por ejemplo, está el caso histórico de la Guerra de los 6 días, cuando Israel enfrentó a una coalición enemiga compuesta por Palestina, Irán, Irak y otras naciones árabes que buscaban destruirlo. En solo 6 días, Israel venció milagrosamente a sus enemigos, y muchos testimonios aseguran haber visto figuras celestiales, poderosas y brillantes, peleando en el aire junto al ejército israelí. Esta intervención angelical, aunque para algunos pueda sonar sorprendente, está plenamente alineada con la Biblia y con las promesas hechas por Dios al pueblo de Israel desde los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob. Precisamente Jacob tuvo una visión que revela claramente esta realidad espiritual. Mientras dormía, vio una escalera celestial en la que los ángeles subían y bajaban continuamente, conectando el cielo con la tierra. Jacob estaba teniendo una experiencia espiritual extraordinaria, revelándole que Dios estaba continuamente interactuando y protegiendo a su pueblo a través de sus ángeles. Esta visión no fue un sueño común, fue un vistazo claro a las dimensiones espirituales y al trabajo angelical constante en favor de los hijos de Dios.
Al estudiar la vida de David, también noté algo impresionante. Los salmos que escribió contienen misterios tan profundos que incluso muchos de ellos revelan claramente eventos futuros. Un ejemplo de esto es el Salmo 22, que contiene profecías exactas sobre la crucifixión de Jesús siglos antes de que ocurriera. David escribió claramente: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí, David estaba describiendo proféticamente una conversación entre el Padre y Jesucristo, anticipando eventos que ocurrirían siglos después. David no fue el único que recibió estas revelaciones extraordinarias. José, por ejemplo, vivía constantemente en una dimensión espiritual alta, recibiendo sueños proféticos detallados sobre su propio futuro y sobre eventos importantes que afectarían a naciones enteras. Daniel fue otro hombre que vivió en constante comunicación con ángeles. Él recibía regularmente visiones detalladas acerca del futuro lejano, revelaciones tan precisas que aún hoy impactan profundamente al estudiar sus escritos. Al recordar la experiencia de Ezequiel, me asombró entender que él pudo ver claramente diferentes tipos de ángeles, muchos de los cuales tenían apariencias que podrían parecer aterradoras a simple vista humana. Ezequiel menciona haber visto ángeles sin alas, describiéndolos como figuras de fuego puro y resplandor intenso, mitad fuego y mitad luz, irradiando una energía impresionante y poderosa. También mencionó ángeles que tenían múltiples rostros, uno de hombre, otro de león, otro de águila y otro de buey. Estas descripciones no eran solo simbólicas, sino que revelaban realidades espirituales profundas. El rostro de águila representaba visión clara y profunda. El rostro de buey simbolizaba fuerza y resistencia. El rostro de león significaba autoridad absoluta, y el rostro humano mostraba la conexión y cuidado directo hacia la humanidad, reflejando así la naturaleza divina en cada aspecto de estos seres celestiales. Algo que entendí claramente es que muchos han idealizado la imagen de los ángeles, imaginándolos siempre como seres hermosos y agradables. Sin embargo, al leer detenidamente los relatos bíblicos de Ezequiel, Daniel y Apocalipsis, me di cuenta de que muchos ángeles tienen apariencias impresionantes y hasta temibles. El libro de Apocalipsis muestra ángeles cubiertos completamente de ojos, seres cuya presencia causaría asombro y temor en cualquier persona que los viera con ojos naturales. Además, descubrí algo impactante. Algunos ángeles tienen la capacidad de manifestarse de formas completamente humanas, interactuando directamente con nosotros en situaciones cotidianas. Estos ángeles pueden aparecer vestidos como médicos, abogados, personas comunes en la calle, con ropa moderna y actitudes normales. He conocido testimonios de personas que tuvieron encuentros con ángeles que aparecieron para ayudarlos en momentos cruciales. Por ejemplo, escuché acerca de un hombre que estaba enfrentando una larga condena en prisión sin la ayuda de un abogado. Inesperadamente, apareció un hombre elegante, con un maletín y apariencia profesional, que defendió su caso de forma magistral ante el juez. Tras lograr que lo declararan inocente, aquel hombre desapareció misteriosamente delante de todos, revelando claramente que había sido enviado directamente por Dios como abogado celestial. Estas realidades espirituales, aunque para algunos parezcan difíciles de aceptar o entender, son absolutamente ciertas y bíblicas. Los ángeles operan constantemente en diferentes dimensiones, interviniendo directamente en nuestras vidas bajo el mando del Señor. Su manifestación puede variar enormemente, desde formas humanas muy normales hasta apariencias extraordinarias y sobrenaturales. Pero en cada situación, estos ángeles cumplen fielmente la misión que Dios les asigna, cuidándonos, guiándonos y protegiéndonos en todo momento, más allá de lo que podemos imaginar con nuestra mente humana.
He experimentado personalmente cómo los ángeles actúan directamente en nuestras vidas en momentos críticos. Recuerdo especialmente un testimonio que me contaron de un hombre que estaba enfrentando una situación difícil y aparentemente sin salida. Él estaba a punto de recibir una condena injusta. El abogado que se le había asignado por el gobierno había decidido abandonarlo el mismo día del juicio, dejándolo completamente solo frente a su acusador, quien estaba confiado en que ganaría fácilmente. Sin embargo, justo cuando todo parecía perdido, un hombre misterioso entró en la sala de juicio, vestido elegantemente y con un maletín en la mano. Se acercó con seguridad al acusado, diciéndole suavemente: «Tranquilo, todo va a estar bien». Cuando el hombre, sorprendido y confundido, le preguntó quién era, él solo respondió con serenidad: «Soy tu abogado, todo saldrá bien». El juicio comenzó y el abogado del adversario presentó argumentos que parecían irrefutables. Sin embargo, cuando llegó el turno del abogado misterioso, se levantó con autoridad y comenzó a hablar durante unos pocos minutos con una precisión extraordinaria, derribando uno a uno los argumentos del adversario. Finalmente, el juez no tuvo más remedio que declarar al acusado inocente. Al terminar, este misterioso abogado le estrechó la mano y le dijo suavemente: «Recuerda lo que te dije, ahora eres libre». Lo más impactante fue cuando, al momento de salir de la sala, este abogado celestial desapareció ante la vista de todos. En ese instante comprendí claramente que Dios envía ángeles que actúan como defensores en situaciones donde la intervención divina es indispensable. Este testimonio hizo que recordara una enseñanza muy clara en la Biblia. Jesús mismo es llamado nuestro abogado celestial. Él intercede constantemente por nosotros ante el Padre y muchas veces utiliza ángeles en dimensiones espirituales para defendernos y protegernos en nuestras batallas. Entendí que en las cortes celestiales no solo existen ángeles defensores, sino también aquellos encargados de juzgar con autoridad divina, marcando límites y determinando cuándo debe intervenir la justicia divina. Son ángeles asignados específicamente para ejecutar la voluntad de Dios con firmeza y precisión. He vivido personalmente situaciones similares que confirman esta verdad poderosa. Una vez, cuando buscaba trabajo, iba conduciendo mi motocicleta y me quedé sin gasolina justo en un lugar completamente aislado, lejos de cualquier ayuda posible. Clamé a Dios en ese momento desesperado y casi inmediatamente apareció otra motocicleta conducida por un hombre acompañado de su esposa. Se detuvieron junto a mí y con amabilidad me ofrecieron gasolina que tenían en un recipiente extra. Comencé a llenar mi tanque mientras mantenía una conversación breve con ellos. Cuando levanté la mirada para agradecerles, ya no estaban, habían desaparecido completamente sin hacer ningún ruido. Supe en ese momento, con absoluta certeza, que había recibido la visita directa de ángeles enviados por Dios. La realidad espiritual y la actividad de los ángeles es tan real como el aire que respiramos. Entendí que estos seres celestiales no solo se manifiestan en situaciones espirituales, sino que pueden incluso tomar forma humana temporalmente, caminar entre nosotros, compartir alimentos y conversaciones. La Biblia menciona claramente cómo Abraham recibió ángeles en su casa, preparándoles comida y compartiendo momentos cotidianos con ellos, sin darse cuenta al principio de quiénes eran realmente. Por esto la Escritura advierte claramente sobre la importancia de ser hospitalarios, pues algunos han hospedado ángeles sin saberlo. También aprendí que hay lugares específicos en la tierra donde se abren portales espirituales. Estos lugares son sitios en los que Dios se manifiesta continuamente, donde su presencia y la actividad angelical son evidentes y constantes. Un ejemplo claro es el monte Sinaí, donde Moisés tenía encuentros directos con Dios, recibiendo instrucciones y revelaciones profundas. En ese lugar, la presencia divina era tan intensa que ningún poder de brujería o de oscuridad podía prevalecer o intervenir.
Otro lugar similar es el Monte Carmelo, donde el profeta Elías experimentó poderosas manifestaciones divinas. En cada uno de estos lugares Dios se revelaba con fuerza y los ángeles actuaban libremente, creando portales celestiales especiales. Incluso Jesús tenía su propio lugar de encuentro, el Monte de los Olivos, conocido también como Getsemaní, y en otro momento el Monte de la Transfiguración, donde la presencia angelical y celestial se manifestaba claramente. Hasta el mismo enemigo conoce bien esta realidad, pues intentó tentar a Jesús desde lo alto de un monte, diciéndole que los ángeles vendrían a sostenerlo si se lanzaba al vacío. Esto confirma que incluso el adversario conoce la realidad de los ángeles y entiende perfectamente que están al servicio del pueblo de Dios para cuidarlo y protegerlo. Estudiando con más profundidad sobre las jerarquías angelicales, descubrí que existen diferentes niveles de ángeles en la dimensión espiritual. Uno de los niveles más altos son los serafines, mencionados claramente en el libro de Isaías, capítulo 6. Allí, Isaías relata que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y a su alrededor había serafines, seres gloriosos con 6 alas cada uno. Con 2 alas cubrían sus pies en señal de reverencia, con otras 2 cubrían sus rostros en humildad ante Dios, y con las otras 2 volaban cumpliendo los mandatos del Señor. Estos serafines están continuamente proclamando la santidad y la gloria de Dios, manteniéndose en la más íntima cercanía con la presencia divina. Otra jerarquía que pude identificar claramente en las Escrituras es la de los querubines. Esta jerarquía tiene un papel especial en la protección y adoración directa a Dios. El mismo Lucifer, antes de caer en pecado, pertenecía a este grupo selecto de ángeles llamados querubines protectores. Su rol específico era proteger y dirigir la adoración hacia Dios. Su vestidura misma estaba diseñada para generar melodías santificadas cada vez que se movía, convirtiendo cada uno de sus movimientos en adoración directa al Eterno. Sin embargo, en un momento determinado se halló maldad en él, llevándolo a perder su posición privilegiada. Cada ángel creado por Dios tiene asignada una tarea específica, un poder particular y una autoridad que cumplen de manera exacta y precisa en el reino espiritual. Algunos están encargados de cuidar la creación, otros protegen específicamente a los seres humanos, mientras que otros cumplen roles de guerra espiritual, defendiendo el reino de Dios y derrotando fuerzas de las tinieblas. He tenido la oportunidad de sentir personalmente la presencia física de ángeles en mi vida. En una ocasión particular, mientras estaba en Ecuador ministrando, me alojé en un lugar que anteriormente había sido usado como clínica para abortos. Esa noche, cansado, me acosté a descansar, pero repentinamente sentí un ataque espiritual muy fuerte. Fuerzas malignas trataron de intimidarme levantando y soltando la cama. Asustado, comencé a orar fervientemente, pero el cansancio me venció y caí dormido. A los pocos minutos sentí claramente una mano en mi hombro, un toque lleno de paz y autoridad. Entendí inmediatamente lo que ese ángel me estaba diciendo sin palabras. Estamos aquí, tranquilo, no estás solo. He aprendido profundamente que hay niveles en el mundo espiritual a los que pocas personas logran acceder, y entre estos niveles existe algo que llamamos la quinta dimensión. En esta dimensión he descubierto que no hay lugar para el miedo, porque comprendemos claramente que la presencia de los ángeles enviados por Dios siempre está con nosotros. Esto me ha hecho apreciar aún más la gloria y la misericordia divina. En una ocasión, al hablar acerca de estas realidades espirituales, mencioné el nombre de un ángel muy particular llamado Metatrón. Este nombre provocó mucha curiosidad y también ciertas controversias entre quienes me escucharon. Algunas personas se mostraron escépticas e incluso molestas porque aseguraban que no estaba en las Escrituras y por tanto dudaban de su autenticidad.
Recuerdo claramente que una persona que solía conversar conmigo desde California dejó de hacerlo por esta razón, afirmando que lo que yo decía era una especie de herejía. Aunque eso me afectó inicialmente, entendí que era parte del desconocimiento y de la resistencia que muchos tienen ante las verdades espirituales más profundas. A pesar de ello, he comprendido que en el cielo existen incontables ángeles, muchos más allá de los que están mencionados explícitamente en la Biblia. Cada uno de estos ángeles tiene un nombre y una misión específica asignada por Dios desde la eternidad. Entre los que conocemos bíblicamente se encuentran Gabriel y Miguel. Gabriel, por ejemplo, no es simplemente un ángel más, es parte del selecto grupo conocido como arcángeles. Un arcángel es un ángel de altísima jerarquía, con poderes y misiones especiales asignadas directamente por el mismo Dios. Gabriel fue escogido específicamente para anunciar la venida del Mesías, lo que representa una tarea de enorme trascendencia y honor celestial. Reflexionando sobre esto, me preguntaba si Dios, en su inmensa gloria, enviaría a cualquier ángel a una misión tan crucial como anunciar el nacimiento de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La respuesta es evidentemente no. Dios siempre envía mensajeros especiales para realizar tareas especiales. Por eso Gabriel, siendo un arcángel con gran poder y autoridad, fue seleccionado para llevar este mensaje extraordinario a María. Imagino lo impactante que fue aquel encuentro, cuando Gabriel le dijo con palabras llenas de gracia: «Bendita eres tú entre las mujeres, el Señor está contigo». Este mismo Gabriel no solo apareció a María, sino que también visitó a Zacarías, esposo de Elizabeth, quien era prima de María. Este encuentro fue tan impresionante que, debido a su incredulidad inicial, Zacarías quedó mudo hasta que se cumplió lo profetizado. La autoridad espiritual de Gabriel fue evidente en este acto, demostrando claramente la jerarquía y el poder sobrenatural que poseen ciertos ángeles. Lo más sorprendente para mí fue entender que ese mismo ángel, Gabriel, había aparecido cientos de años antes a Daniel. La Biblia lo registra claramente. Gabriel le aseguró a Daniel que desde el primer día que él comenzó a orar y buscar respuesta de parte de Dios, sus oraciones ya habían sido escuchadas. Pero Gabriel también mencionó algo fascinante. Mientras intentaba entregar la respuesta a Daniel, se vio involucrado en una batalla espiritual intensa en los aires. La lucha fue tan fuerte que Gabriel tuvo que pedir la ayuda del arcángel Miguel, quien es conocido por ser un guerrero celestial de gran poder y autoridad en el mundo espiritual. La Escritura menciona que Daniel esperó durante 21 días para recibir su respuesta, pero en la dimensión espiritual, el tiempo transcurrido podía ser equivalente a años de intensa batalla. Es aquí donde aprendí otra gran verdad espiritual. El tiempo en el ámbito celestial es muy diferente al tiempo humano. La Biblia dice claramente que para Dios 1000 años pueden parecer un día y un día puede parecer 1000 años. Por lo tanto, nuestras percepciones temporales no aplican al ámbito divino. Los ángeles no envejecen, no están sujetos a nuestras limitaciones físicas ni temporales. Fueron creados por Dios antes de la fundación del mundo y su existencia es eterna y constante. Recordé también que Jesús mismo afirmó claramente: «Mi reino no es de este mundo». Esta declaración no fue entendida por muchos en su tiempo, pero revela una verdad poderosa. El ámbito espiritual en el que operan los ángeles y en el que Jesús reina es totalmente distinto y superior al nuestro. Los ángeles visitan nuestro mundo porque tienen misiones específicas, pero no pertenecen a nuestra dimensión ni están limitados por ella. Finalmente, volviendo a Gabriel, Daniel describió su apariencia con detalles impresionantes y sobrecogedores. Lo vio vestido con un cinturón resplandeciente y sus ojos eran como llamas de fuego. Al cuestionarlo, Gabriel reveló claramente su identidad, mostrando nuevamente su autoridad y posición en el reino espiritual.
Este encuentro me hizo reflexionar profundamente sobre la grandeza y majestuosidad de estos seres que sirven fielmente a Dios, defendiendo a sus hijos y entregando mensajes divinos que transforman nuestras vidas y cambian el curso de la historia. He aprendido con el tiempo que la capacidad y el poder que poseen los ángeles van más allá de nuestro entendimiento humano, algo que se ve claramente en las Escrituras en muchas ocasiones. Una de las historias que más me impacta es la del profeta o brujo Balaán, un hombre que tenía por oficio pronunciar maldiciones y bendiciones según se lo pidieran. Me sorprende profundamente cómo este hombre, con toda su capacidad espiritual, estaba más ciego que su propia bestia, un burro, cuando intentaba avanzar por un camino bloqueado por un ángel. El animal fue capaz de ver claramente al ángel que estaba impidiendo su paso, mientras que Balaán no podía percibirlo, a pesar de su supuesto poder espiritual. Esto me lleva a comprender que en ocasiones los animales pueden ser más sensibles a las realidades espirituales que las propias personas. He podido notar que algunos animales tienen una conexión peculiar con el mundo espiritual, incluso con las tinieblas. Recuerdo claramente varias experiencias personales donde he sido testigo de comportamientos muy extraños en animales domésticos. Por ejemplo, en una madrugada pude escuchar claramente cómo un perro comenzó a aullar de una manera aterradora. No era el ladrido típico, sino un aullido profundo y angustiante que me hizo sentir que algo espiritual estaba ocurriendo en ese mismo instante. En otras ocasiones, he presenciado cómo gatos han actuado de forma completamente anormal. Una vez un gato entró a mi habitación durante la madrugada y puedo asegurar que giraba la cabeza de forma sobrenatural, haciendo giros completos de 360 grados. Fue algo impactante y supe en mi espíritu que era una manifestación diabólica directa. Hay ciertos animales que son susceptibles a ser utilizados por entidades espirituales negativas, como serpientes, arañas, ciertos tipos de gatos y perros, e incluso caballos que repentinamente se descontrolan sin razón aparente. He comprendido que estos animales pueden ser poseídos temporalmente por entidades malignas, generando así reacciones violentas o extrañas que no tienen explicación lógica desde nuestra perspectiva natural. Al hablar sobre ángeles específicos, vuelvo al nombre que causó controversia, Metatrón. También pienso en los más conocidos como Miguel y Gabriel. He entendido que no todos los ángeles y sus nombres aparecen explícitamente en la Biblia, pero esto no implica que no existan o que no sean relevantes. Hay muchos escritos históricos y libros antiguos que hacen referencia a estos ángeles, aunque no fueron incluidos en el canon bíblico. Sé que esto genera muchas preguntas e incluso controversias entre las personas más tradicionalistas, como me sucedió con alguien que dejó de hablarme porque mencioné el libro de Enoc. Esta persona no comprendía que existen documentos antiguos valiosos, espiritualmente enriquecedores, que por diversas razones no fueron incluidos en las escrituras canónicas, pero que contienen verdades y revelaciones profundas. La realidad es que la formación del canon bíblico fue un proceso histórico complejo, en el que ciertos textos fueron incluidos y otros no, muchas veces por decisiones humanas influenciadas por contextos históricos y culturales. Por ejemplo, sabemos que el apóstol Pablo escribió cartas adicionales que hoy no conocemos porque se perdieron o fueron excluidas durante el proceso de selección del canon. Algunos eruditos hablan de cartas perdidas dirigidas a las iglesias de Corinto que evidentemente existieron aunque no formen parte de nuestra Biblia actual. Además, hay libros bíblicos actuales cuya organización cronológica y narrativa puede ser confusa, como ocurre con Crónicas y Reyes, que repiten relatos desde perspectivas diferentes. También he considerado cómo los evangelios sinópticos presentan historias similares desde ángulos distintos.
Un claro ejemplo es el caso del endemoniado gadareno, donde en un evangelio se menciona un solo endemoniado y en otro se menciona que eran dos. Esto no significa necesariamente una contradicción, sino más bien que cada autor escribió según su propia perspectiva, intención narrativa y experiencia personal. Este principio también se aplica a otros textos antiguos que pueden complementar nuestra comprensión espiritual, aunque no hayan sido formalmente aceptados dentro del canon. Entendiendo esto, reconozco el valor espiritual que puede haber en libros como el de Enoc, que ofrece revelaciones profundas sobre el mundo angelical y espiritual, mencionando ángeles como Metatrón, figuras que ciertamente tienen una importancia histórica y espiritual en la tradición judía y cristiana antigua, aun cuando su existencia no sea detallada en nuestra Biblia actual. Al meditar profundamente en estas realidades, comprendo más claramente la extraordinaria riqueza y complejidad del mundo espiritual. Reconozco que hay misterios espirituales que superan nuestra capacidad humana de comprensión, pero que merecen ser explorados con reverencia, sabiduría y discernimiento espiritual. La humildad es clave aquí. Reconocer que nuestro entendimiento humano siempre tendrá límites, pero que Dios nos permite acceder poco a poco a verdades más profundas según su soberanía y propósito eterno. A lo largo de mi caminar espiritual, he tenido numerosas conversaciones con diferentes personas sobre ciertos temas bíblicos sensibles. Recuerdo claramente una ocasión en que hablé sobre Enoc y mencioné que parte de mi ministerio personal estaba inspirado en la vida de Enoc, especialmente en lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 24. Y caminó Enoc con Dios. Mi ministerio de hecho lleva el nombre Caminando con Dios, precisamente porque admiro profundamente la vida de este personaje, aunque la Biblia no ofrece muchos detalles más allá de esta breve pero poderosa declaración. Aquella vez, una señora se molestó conmigo al escucharme mencionar que mi ministerio tenía algo que ver con Enoc. Ella interpretó incorrectamente que yo estaba basando mis enseñanzas en un libro no canónico como es el llamado Libro de Enoc. Ella se sintió mal y me expresó que ya no seguiría mi enseñanza, acusándome incluso de desviarme. Sin embargo, lo que yo intentaba explicar es que Enoc, como personaje histórico, es absolutamente bíblico. Aparece claramente en Génesis y es mencionado nuevamente en la epístola de Judas, justo antes del libro de Apocalipsis, donde se afirma que Enoc profetizó acerca de la generación malvada que vendría posteriormente. Mi intención al mencionar esto nunca fue provocar polémica o generar dudas en la fe de las personas, sino más bien ampliar un poco el panorama sobre algunos textos y personajes que han sido objeto de debate a lo largo de los siglos. Hay personas que sostienen que ciertos libros, incluyendo el de Enoc, fueron excluidos del canon bíblico debido a manipulaciones históricas o diferencias doctrinales. Esto no necesariamente implica que sean falsos o carentes de valor espiritual, simplemente que no fueron considerados por quienes definieron el canon oficial. Cuando hablo de libros que quedaron fuera del canon, me refiero precisamente a textos que tienen contenido espiritual profundo y valioso, aunque por razones históricas y políticas fueron excluidos de la Biblia que conocemos hoy. Por ejemplo, sabemos que las versiones católicas de la Biblia incluyen libros como Judith, Tobías, Sabiduría y otros más, sumando un total de 72 libros, mientras que nosotros los evangélicos nos adherimos al canon protestante que cuenta con 66 libros. No estoy diciendo que debamos aceptarlos o que sean autoritativos, simplemente reconozco su existencia y la razón histórica de su exclusión. Martín Lutero, el gran reformador, detectó en su tiempo muchas manipulaciones en cuanto al acceso a la Biblia y su contenido. Antes de él, la gente común no tenía acceso a las escrituras en su propio idioma y por lo tanto dependía completamente de lo que ciertos líderes religiosos les enseñaban, muchas veces manipulando el mensaje para mantener el control o poder.
Lutero se levantó precisamente contra esas prácticas injustas, defendiendo la idea de que cada persona debía tener acceso directo a la palabra de Dios. Pero aún así, en la historia se han perdido textos originales, cartas que el apóstol Pablo escribió a diversas iglesias y que, por una razón u otra, no llegaron a formar parte del canon bíblico actual. Personalmente, considero que el libro de Enoc, aunque no esté en nuestro canon, ofrece información valiosa que puede complementar ciertos aspectos de nuestra comprensión espiritual. Reconozco plenamente la suficiencia de la Biblia para nuestra salvación y doctrina. La Biblia que tenemos contiene exactamente lo necesario para conocer a Dios y su plan para la humanidad. Sin embargo, estudiar y conocer otros textos históricos o espirituales no significa necesariamente que estemos quitando valor a la Biblia. Al contrario, puede enriquecer nuestra comprensión del contexto histórico y cultural de los relatos bíblicos. Ahora bien, en cuanto a Metatrón, algunos escritos antiguos sugieren que el personaje de Enoc ascendió al cielo y se transformó en este poderoso ángel llamado Metatrón. Esto es algo profundamente polémico y sé que puede generar confusión o conflicto en muchas personas que no están listas para abordar estos temas delicados. Por esta razón prefiero ser cauteloso cuando menciono esto en público, dejando claro que son tradiciones antiguas que no necesariamente tienen una base sólida en el canon bíblico. Prefiero evitar discusiones innecesarias y explicarlo a quienes están preparados para dialogar al respecto, muchas veces en privado. En cuanto a las escrituras actuales, debemos reconocer humildemente que al pasar por numerosas traducciones, algunas palabras y expresiones originales han sufrido cambios o pérdidas significativas. Por ello, es muy útil y necesario consultar frecuentemente los textos originales en hebreo y griego para captar con mayor precisión el significado real de ciertos pasajes bíblicos. Esto no es algo negativo, sino un ejercicio saludable para cualquier persona que desea profundizar seriamente en el estudio de las Escrituras. Mi experiencia espiritual me ha enseñado a valorar profundamente la Biblia como la revelación autorizada y suficiente de Dios, pero también me ha enseñado a mantener una mente abierta a estudiar otros textos con discernimiento y madurez espiritual, sabiendo separar lo valioso de lo innecesario o confuso. Todo esto siempre se debe hacer en oración, humildad y dependencia total del Espíritu Santo, quien es el verdadero maestro y guía hacia toda verdad. Durante mi proceso de búsqueda espiritual más profundo, alguien me recomendó un libro titulado Usos y Costumbres en Tierras Bíblicas, una obra que resultó sumamente útil para comprender el contexto original en el que fueron escritas muchas de las verdades que hoy sostenemos. Desde entonces entendí con más claridad que lo que poseemos actualmente son traducciones del hebreo al griego, del griego al latín, del latín a otras lenguas y finalmente al español, y que en todo ese trayecto de traducción muchas cosas se perdieron. Esta no es una suposición, es una realidad, aunque no todos estén dispuestos a aceptarla. Es por eso que considero esencial recurrir a herramientas como diccionarios bíblicos y versiones interlineales en hebreo y griego para poder recuperar, aunque sea parcialmente, la esencia original del mensaje. No se trata de desconfiar de la Biblia, sino de amarla tanto que deseamos entenderla con mayor profundidad. Recuerdo que durante una entrevista me pidieron que compartiera alguna experiencia concreta marcada por la intervención directa de ángeles, algo que me hubiera impactado al punto de transformar mi visión espiritual por completo. Ya había contado historias anteriores, una cuando era niño en el río y otra cuando un ángel me asistió durante un momento crítico mientras buscaba trabajo, apareciendo como un hombre común que me dio combustible y desapareció sin dejar rastro. Pero aquella vez se me pidió algo más intenso, algo relacionado con la guerra espiritual, con liberación, con el mover celestial en medio del conflicto. Y sí, hubo un momento que nunca olvidaré.
Fue durante un ayuno muy profundo. No entraré en detalles sobre cuántos días fueron, pero puedo decir que fue uno de los más exigentes que he vivido. Mi cuerpo estaba débil, pero mi espíritu, afilado como una espada. Mi percepción espiritual estaba tan aguda que cada movimiento en el mundo invisible lo sentía como si estuviera ocurriendo justo frente a mí. Recuerdo que escuchaba una canción mientras oraba y de pronto empecé a ver literalmente las letras flotando en el aire. Eran visibles, como si alguien las estuviera escribiendo con fuego sobre el viento. En ese momento comprendí la diferencia entre un profeta y un vidente. El profeta escucha la voz de Dios, pero el vidente la ve. Muchos profetas aparecen en la Biblia, pero no todos fueron videntes. Isaías fue uno de ellos, ciego físicamente, pero con los ojos del Espíritu abiertos de par en par. Fue en medio de ese mismo ayuno cuando ocurrió algo que me marcó para siempre. No vi la figura, pero sentí su presencia. Se paró a mi lado, como si siempre hubiera estado allí. Y con una voz dulce, pero cargada de una autoridad indescriptible, me dijo: «Joven, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti ya». Esa voz no provenía de este mundo. No hay manera humana de describir su tonalidad, ni el poder que cargaba. Me temblaron los huesos. Comprendí en ese instante lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando narró su visita al tercer cielo. Hay cosas que se escuchan allí que no se pueden reproducir aquí, simplemente porque nuestras palabras se quedan cortas ante lo celestial. Ese anuncio llegó justo 2 días antes de uno de los eventos más poderosos que he dirigido, llamado Fuego Santo. Fue en un campo deportivo. La manifestación del Espíritu fue tan intensa que los demonios gritaban, se desesperaban, se quemaban. Nadie podía mantenerse indiferente cuando el poder de Dios descendía con semejante gloria. Lo he visto, he estado ahí y sé que los ángeles participan activamente cuando el reino de los cielos irrumpe en la tierra. En otra ocasión, durante un momento de intimidad con Dios, estaba orando y de repente me levanté para ver un video de Luis Surváez, un hombre que respeto profundamente por la unción que carga. Al ver su ministerio dije: «Wow, yo quisiera tener ese poder que tiene ese hombre». En ese preciso instante, escuché en mi oído derecho una voz que me dijo: «Joven, la clave está en la búsqueda». Supe que era un ángel. No necesitaba ver su rostro. La autoridad y el mensaje lo confirmaban. No fue solo una frase, fue una clave espiritual, un código entregado directamente desde el cielo. Hay algo interesante que aprendí sobre los ángeles. Cuando se presentan ante ti, suelen llamarte por tu nombre o simplemente decirte joven. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual no hay ancianos. Allí la vejez no existe. En el ámbito celestial todo se mueve fuera de nuestro concepto de tiempo. Los ángeles no te ven como eres ahora, sino como serás en el futuro. Lo mismo ocurrió con Gedeón. El ángel lo llamó varón esforzado y valiente, aun cuando en ese momento él no era ni esforzado ni valiente. Pero el ángel no hablaba de su presente, hablaba de su destino. Así actúan ellos. Ellos ven lo que tú serás, no lo que eres ahora. Los ángeles conocen tu propósito, tu llamado, incluso los capítulos de tu historia que aún no has vivido. Ellos pueden ver con claridad lo que ocurrirá contigo en 40, 50 o 70 años. Por eso, cada vez que un ser humano nace en este mundo, se le asigna un ángel. Uno que caminará contigo, que te observará, que te protegerá. Mi ángel asignado me conoce profundamente, igual que el tuyo te conoce a ti. Hay quienes aseguran que incluso se nos parecen. Y eso, más que un dato curioso, es una muestra de lo específico y detallado que es el diseño divino para cada vida humana. Desde el mismo momento en que un ser humano nace, se asigna un ángel que lo acompaña y protege, pero también se designa un demonio cuyo propósito es oponerse a su destino. No es solo una metáfora ni una creencia simbólica, es una realidad espiritual. Pablo mismo lo mencionó de forma implícita cuando escribió:
Lo que quiero hacer no lo hago. Muchos atribuyen ese conflicto solamente a la carne, pero hay algo más profundo operando detrás de bastidores. Una entidad espiritual que lo impulsa hacia el mal. Y esa lucha es más común de lo que la gente cree, pero pocos la comprenden. He visto cómo esto se manifiesta en lo cotidiano. Hay momentos en que deseas hacer lo correcto, pero una voz te arrastra en la dirección opuesta. Imagínate que vas al supermercado, pagas y al salir notas que te han devuelto más dinero del que corresponde. En ese instante, algo en ti dice, devuélvelo. Pero enseguida otra voz te susurra, quédate con eso, puedes comprar algo que necesitas. ¿Qué está ocurriendo allí? Más allá de la conciencia, hay influencias espirituales en tensión constante. Una intenta mantenerte recto, la otra llevarte al abismo. Hay entidades que empujan al robo, a la mentira, al adulterio, a la violencia y están ahí, operando aunque muchos las ignoren. Por eso es que la lucha espiritual no es un concepto religioso, es una batalla diaria e invisible. Los ángeles también forman parte activa en ese combate. Dios le dijo a Moisés, mi ángel irá delante de ti, pero Moisés no se conformó. Él respondió, no, Señor, yo no quiero un ángel, yo quiero tu presencia. Moisés había llegado a tal nivel de comunión que ya no le bastaba ver querubines, serafines o arcángeles. Él anhelaba algo más profundo, ya había presenciado visiones celestiales, había dialogado con entidades gloriosas, pero nada de eso saciaba su espíritu. Un día se atrevió a decir, muéstrame tu rostro. Quería ver a Dios mismo. Esa petición fue más allá de lo ordinario y Dios le respondió con una verdad tremenda. Ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. Pero Moisés insistió. Deseaba con tanta pasión esa revelación que finalmente Dios permitió que su deseo se cumpliera después de su muerte. Moisés murió y generaciones después se le vio en el monte de la transfiguración junto a Elías contemplando el rostro glorioso de Cristo. Ahí, delante de Jesús transfigurado, Moisés al fin vio lo que tanto anhelaba. Y yo imagino al Señor diciéndole, yo fui quien habló contigo en el desierto, porque ese Cristo glorioso era el mismo que lo había guiado cuando caminaba entre zarzas ardientes y nubes de gloria. Muchos dicen que Moisés no entró a la tierra prometida, pero la verdad es que sí entró. Allí estaba, dentro de ella, contemplando al Mesías, dentro del cumplimiento profético más grande. Abraham también tuvo ese privilegio. Jesús mismo lo afirmó. Abraham vio mi día y se gozó. Cuando dijo eso, lo tildaron de loco. ¿Cómo vas a decir eso si no tienes ni 30 años? Le reclamaron, pero él hablaba desde la eternidad. Y ahora, en este tiempo, siglo XXI, año 2025, muchos se preguntan cómo acceder a esa dimensión espiritual donde estas cosas ocurren, donde los ángeles no solo se sienten, sino que se manifiestan con evidencia, con poder. No es suficiente sentir que un ángel pasó, no basta con decir que se percibió algo. En la Escritura, cuando un ángel aparecía, algo poderoso sucedía, cadenas se rompían, prisiones se abrían, revelaciones eran entregadas, milagros se desataban. Entonces, ¿cómo podemos entrar en esa quinta dimensión? ¿Cómo hacer que la presencia angelical se traduzca en transformación visible? Jesús mismo lo explicó, dio la clave. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el GPS celestial. El secreto está en negarse. El problema de hoy es que hay demasiada gente viva para sí misma, para su ego, para su carne. Y mientras estés vivo en ti mismo, no podrás ver la gloria de Dios. Yo lo aprendí en carne propia. Prediqué un mensaje una vez titulado Acábate de morir, porque hasta que uno no muere verdaderamente espiritualmente hablando, no puede ver el rostro de Dios. Moisés murió
Y fue entonces cuando vio la gloria. Todos aquellos hombres de Dios que caminaron en dimensiones superiores de milagros, sanidades y liberación, eran hombres que ya no vivían para ellos. Habían decidido morir. Por eso, cuando Dios quiso mostrarle algo a Moisés, le dijo: sube al monte. Y Moisés subió sin saber cuánto tiempo estaría allá. Solo sabía que tenía que subir. Le dijo a Josué: espérame aquí en la falda del monte. Al pueblo también le dijo que esperaran. Y subió, sin calendario, sin reloj, sin seguridad de cuándo volvería. Solo con la certeza de que iba a encontrarse con Dios. Porque cuando mueres a ti mismo, el tiempo deja de importar. Lo único que cuenta es estar donde Él está. Cuando Moisés subió al monte, en su corazón pensaba que el encuentro con Dios sería breve, tal vez duraría un día, 2 a lo mucho. Pero no sabía que lo que le esperaba era un proceso de 40 días y 40 noches sin comer ni beber, sostenido únicamente por la gloria del Eterno. Esa experiencia lo transformó en un hombre completamente diferente. Lo mismo vivió Elías caminando 40 días por el desierto, impulsado por una torta cocida por un ángel. Y no fue casualidad. Esos 40 días de ayuno marcaron su separación radical del mundo y su preparación para niveles superiores de revelación. Pablo también pasó por algo similar. Luego del encuentro con Cristo camino a Damasco, cuando quedó ciego, se retiró por 3 años al monte de Arabia. Nadie hablaba de él, nadie lo veía. Estuvo allí apartado, orando, ayunando, dejando morir su pasado, su ego, su carne, todo. ¿Y nosotros qué esperamos? ¿Cómo pretendemos experimentar gloria eterna mientras vivimos ocupados viendo series, consumiendo entretenimiento superficial, debatiendo en contiendas inútiles, atados al ruido constante del mundo? ¿Cómo queremos ver la gloria de Dios mientras nuestra alma se ahoga en lo mundano? No hay forma de entrar a dimensiones celestiales mientras se vive de forma terrenal. Los grandes hombres y mujeres de Dios estuvieron dispuestos a morir literal y espiritualmente para que la gloria del Altísimo se derramara sobre ellos. ¿Quieres ver ángeles? Muere. ¿Quieres caminar en lo sobrenatural? Muere. Porque en un estado de carnalidad no puedes percibir el mundo espiritual. No se trata de asistir a un culto o repetir palabras cristianas, sino de morir verdaderamente a lo que tú eres. A veces, cuando uno tiene un encuentro real con Dios, ni siquiera lo nota. Moisés bajó del monte y su rostro resplandecía con tal intensidad que el pueblo no podía mirarlo directamente. Y lo más sorprendente es que él no era consciente de ello. No tuvo que decirle a nadie que había estado con Dios. La evidencia hablaba por sí sola. Hoy en día, muchos intentan convencer hablando, demostrando, discutiendo, pero cuando la gloria es real, no necesitas abrir la boca. La presencia lo dice todo. Cuando Moisés fue ante Faraón, la confrontación no fue teórica ni doctrinal, fue práctica, directa, con evidencias. Dios te habló, prueba que es así. Y Moisés obedeció, arrojó su vara. Y ésta se convirtió en una serpiente. Pero aquí hay un misterio. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué no un león o un águila o una paloma? Porque el símbolo de Egipto, el emblema en la corona de Faraón, en su pecho y en sus estandartes, era precisamente una serpiente. Y Dios, con sabiduría absoluta, dijo: con el mismo símbolo que tú usas para intimidar, yo te voy a vencer. Entonces la serpiente de Moisés devoró a las serpientes de los hechiceros egipcios. No fue casualidad. Faraón pensó que Moisés era otro brujo más, otro ilusionista con poderes ocultos. Pero ahí vio la diferencia. El poder de Dios no compite, vence. Esa serpiente no fue símbolo del enemigo en esa ocasión, sino herramienta divina para mostrar que ningún símbolo, por poderoso que parezca, puede resistir la voluntad del Altísimo. Aún más profundo es el simbolismo de la serpiente en el desierto. La Biblia dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
¿Cómo entender esto? El pueblo era mordido por serpientes venenosas y moría hasta que Dios ordenó levantar una serpiente de bronce. Todo el que la miraba vivía. Ese símbolo que había traído muerte fue transformado en símbolo de redención. Lo mismo ocurrió con Jesús, quien se convirtió en maldición por nosotros y fue colgado en una cruz. En muchos países, incluso el símbolo de la medicina conserva esa imagen, una serpiente enrollada en un asta, una alusión antigua a la sanidad por medio de lo improbable. Entrar en la quinta dimensión significa vivir por encima de lo natural. Cuando estás ahí, tus enemigos no solo no pueden tocarte, sino que por orden divina terminan sosteniéndote. Así fue con Moisés. Faraón, el mismo que había decretado la muerte de los hebreos, terminó criando a Moisés, dándole alimento, seguridad, educación de élite y recursos. Lo alimentó con leche cara, lo vistió con telas reales y lo formó en los salones más exclusivos de Egipto. Moisés fue preparado en el sistema que luego iba a derribar. Y no era un improvisado. Moisés era arquitecto, estratega, diplomático. Conocía el lenguaje y los códigos del palacio. Era en efecto un infiltrado del cielo. Fue criado por el enemigo para luego ser usado por Dios contra ese mismo enemigo. Eso no es casualidad, es propósito divino. Cuando nació, su madre lo escondió 3 meses y luego lo colocó en el río, en una canasta. La hija de Faraón lo encontró y lo llamó Moisés, que significa sacado del agua. Ese nombre no fue solo un evento de infancia, fue una profecía. Moisés sería usado más adelante para sacar a todo un pueblo del agua. Él fue rescatado del agua y años después la dividió con autoridad. El mismo elemento que intentó matarlo fue el que él dominó, porque lo que hoy intenta destruirte será lo que mañana tú vencerás por el poder de aquel que te llamó. Por eso declaro en el nombre de Jesús que lo que hoy te oprime será lo que mañana testificará tu victoria, no por tu fuerza, sino por la fuerza de Dios. No por tus méritos, sino por el plan eterno que Él escribió para ti desde antes de que nacieras. Y si decides morir a ti mismo, a tus deseos, a tus excusas, entonces verás su gloria, entrarás en esa dimensión y nada volverá a ser igual. Queridos hermanos y hermanas, si este testimonio ha fortalecido su fe y tocado sus corazones, los animo a dar me gusta y compartir estas palabras con familiares, amigos y en sus redes sociales. Difundan este mensaje tanto entre creyentes como aquellos que aún no han encontrado a Cristo para que puedan ser transformados por estas revelaciones y Dios pueda abrir sus ojos espirituales, llevándolos al arrepentimiento y la salvación en Jesús. Si este mensaje resonó con ustedes y alimentó su espíritu, por favor compártanlo y dejen sus comentarios. Cuéntenme cómo este testimonio ha impactado en sus vidas. Soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Que Dios los bendiga.